La tabla periódica es mucho más que una simple herramienta de la química. Es el mapa del universo material, una ventana a la estructura íntima de la materia. Pero, ¿cómo llegamos a esta organización casi perfecta de los elementos? Hoy viajaremos desde la antigüedad hasta el siglo XXI para descubrir la historia, los científicos y las ideas que dieron forma a la tabla periódica moderna. Todo comenzó en la antigua Grecia, cuando pensadores como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito se preguntaban de qué estaba hecho el universo. Tales pensó que todo provenía del agua, Heráclito del fuego, pero fue Empédocles quien propuso la idea de los 4 elementos fundamentales: tierra, aire, fuego y agua. Más tarde, Aristóteles añadió un 5.º elemento, el éter, con el que creía estaban hechas las estrellas. Durante siglos, esta visión dominó el pensamiento occidental. Con la llegada de la alquimia, los sabios árabes y europeos intentaron transformar metales comunes en oro. El alquimista Jabir ibn Hayyat, conocido en Europa como Geber, propuso que los metales estaban formados por azufre y mercurio, una idea precursora del concepto moderno de elemento. En el siglo XVI, Paracelso añadió la sal como tercer principio, completando una visión simbólica y espiritual de la materia. Aunque la alquimia fracasó en su búsqueda de la piedra filosofal, sentó las bases experimentales y técnicas de la química moderna, promoviendo la observación y la práctica de laboratorio. El verdadero cambio llegó con Robert Boyle, quien en su obra The Skeptical Chemist de 1661 definió un elemento químico como una sustancia que no puede descomponerse en otra más simple. Este fue el nacimiento de la química científica. Después, científicos como Cavendish, Priestley y Lavoisier demostraron que el aire y el agua no eran elementos, sino mezclas y compuestos respectivamente. Lavoisier derribó la antigua teoría del flogisto y formuló la ley de la conservación de la masa, estableciendo el método cuantitativo y experimental de la química moderna. Así comenzó el camino hacia el ordenamiento de los elementos. A medida que se descubrían más sustancias, los científicos empezaron a notar similitudes y diferencias entre ellas. De ahí surgieron los primeros intentos de clasificación de los elementos, tema que continuará mi compañera. A medida que avanzaba el siglo XVIII y especialmente el siglo XIX, el número de elementos conocidos aumentaba rápidamente, gracias a los avances en técnicas experimentales como por ejemplo la electrólisis, la combustión controlada y el análisis químico cuantitativo. Y bueno, estos científicos comenzaron a identificar nuevas sustancias simples, como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el estroncio, el bario, el boro y muchos más. Sin embargo, este crecimiento trajo un problema muy importante. No existía un orden claro para organizarlos. Cada elemento parecía comportarse de una manera particular y muy diferente, y la química carecía de una estructura que permitiera como que comprender las relaciones entre ellos. Fue entonces cuando algunos científicos comenzaron a notar regularidades entre las propiedades de ciertos elementos. Uno de los primeros en hacerlo notar fue el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner, quien entre 1817 y 1829 propuso la idea de las tríadas de elementos. Dobereiner observó que podía agrupar algunos elementos en conjuntos de 3, llamados tríadas, donde los 3 tenían como que propiedades químicas semejantes, o sea, parecidas, y además el peso atómico del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de los otros 2. Como por ejemplo, la tríada del cloro, bromo y yodo. Esto mostraba comportamientos muy similares, ya que todos estos eran no metales reactivos, formaban sales con metales y tenían colores y obviamente densidades, que aumentaban pues progresivamente. En la tríada del calcio, estroncio y bario se observaban propiedades análogas en sus compuestos. Todos formaban óxidos y carbonatos insolubles en agua, con densidades también pues crecientes. Dobereiner incluso extendió su idea a los metales como el hierro, cobalto y níquel. Aunque no todas sus tríadas funcionaban con la misma exactitud,
Aún así, su propuesta fue el primer intento sistemático de correlacionar el peso atómico con las propiedades químicas. Este descubrimiento marcó el inicio de la búsqueda de protones periódicos, una idea que se convertiría en el eje central de la tabla periódica moderna, o sea, actualmente. Con el paso de los años, otros científicos intentaron perfeccionar esta clasificación, que fue el caso en 1862. El geólogo francés Alexandre-Émile Bouguer de Château-Thierry construyó el llamado tornillo telúrico, un cilindro sobre el cual enrolló una lista de elementos ordenados por peso atómico creciente. Al hacerlo, notó que los elementos con propiedades similares quedaban alineados verticalmente, es decir, cada vuelta del cilindro como que repetía ciertas propiedades. Aunque su idea fue muy innovadora, no recibió reconocimiento inmediato. En parte porque publicó su trabajo con diagramas muy poco claros para los químicos de su tiempo. Sin embargo, su modelo fue otro paso muy importante hacia la comprensión de la periodicidad química. Poco después, en 1864, el químico inglés John Alexander Rayner Newlands propuso una clasificación que denominó la ley de las octavas. Newlands ordenó los elementos conocidos alrededor de 62 en su época, de acuerdo con su peso atómico creciente, y notó que cada 8 elementos se repetían propiedades químicas semejantes. Comparó este patrón con las notas musicales, donde cada octava representa una repetición armónica. Por ejemplo, observó que el litio y el sodio, separados por 7 elementos, mostraban una gran similitud química, lo mismo que el berilio y el magnesio. Aunque su propuesta era bastante ingeniosa, fue duramente criticada, por la comunidad científica. Algunos colegas incluso se burlaron fuertemente de él, diciendo que había querido hacer música con los elementos. Pero aún así, Newlands fue uno de los primeros en reconocer que las propiedades químicas se repetían de forma periódica. Una idea que más adelante se confirmaría plenamente con la tabla de Mendeleev. Su trabajo también mostró algo muy importante. La periodicidad dependía del peso atómico, aunque no todos los elementos conocidos seguían este patrón con precisión. Estos primeros intentos de las triadas de Dobereiner, el tornillo telúrico de Chancourt-Toys y la ley de las octavas de Newlands fueron fundamentales porque demostraron que los elementos no eran solamente entidades aisladas, sino que existían relaciones matemáticas y químicas entre ellos. Cada propuesta refinó un poco más la búsqueda de un orden lógico en el comportamiento de los elementos, una búsqueda que culminaría en una auténtica revolución científica durante la segunda mitad del siglo XIX. Gracias a estas bases, otros científicos pudieron avanzar más allá de simples observaciones para construir modelos generales de organización. Fue así como 2 químicos, el alemán Lothar Meyer y el ruso Dmitry Mendeleev, lograron desarrollar casi simultáneamente una tabla periódica coherente, capaz de predecir la existencia y las propiedades de elementos aún no descubiertos. Su elemento también representó un cambio radical en la forma de entender la materia y marcaría un antes y un después en la historia de la química. De ellos hablará mi compañero en la siguiente parte. A mediados del siglo XIX, la química estaba en plena transformación. Cada año se descubrían nuevos elementos y los científicos intentaban desesperadamente encontrar un orden que explicara sus propiedades. Era como tener las piezas de un rompecabezas, pero sin una imagen guía. En medio de esta búsqueda surgieron 2 mentes brillantes que, sin saberlo, trabajaban en el mismo desafío: Lothar Meyer en Alemania y Dmitry Ivanovich Mendeleev en Rusia. El alemán Lothar Meyer fue uno de los primeros en reconocer que existía una relación entre las propiedades físicas de los elementos y su peso atómico. Para demostrarlo, elaboró una serie de gráficas en las que relacionaba el volumen atómico con el peso atómico de los distintos elementos. El resultado fue sorprendente. Las curvas que obtenía mostraban una forma ondulada, con repeticiones periódicas que revelaban un patrón constante. Esa repetición no era casual. Mostraba que, al aumentar el peso atómico, las propiedades físicas se repetían cíclicamente. Con ello, Meyer fue uno de los primeros en introducir la periodicidad de
que caracteriza a la tabla actual. Pero mientras Meyer analizaba estos comportamientos, otro científico trabajaba con una visión más ambiciosa, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Apasionado por la organización del conocimiento, buscaba una manera práctica y coherente de ordenar todos los elementos conocidos. En 1869, elaboró una tabla en la que colocó los elementos según su peso atómico creciente y los agrupó en columnas según sus propiedades químicas semejantes. Este enfoque permitió ver de un solo vistazo cómo ciertas características se repetían a intervalos regulares. Sin embargo, el verdadero genio de Mendeleev no estuvo solo en organizar lo existente, sino en atreverse a imaginar lo que faltaba. Observó que en su tabla quedaban espacios vacíos y, en lugar de considerar los errores, propuso que correspondían a elementos aún no descubiertos. Con una audacia poco común, predijo sus propiedades físicas y químicas con notable detalle, densidad, tipo de óxido, masa aproximada e incluso comportamientos con otros elementos. Sus predicciones se cumplieron con asombrosa precisión cuando, años más tarde, se descubrieron 3 nuevos elementos. El ecaboro, que resultó ser el escandio, el ecaluminio, que se identificó como el galio, y el ecasilicio, que correspondió al germanio. El hallazgo de estos elementos y la exactitud de la predicción de Mendeleev dieron un enorme respaldo a su modelo. La comunidad científica comenzó a reconocer la utilidad y solidez de su propuesta, y su tabla se convirtió en una herramienta esencial para entender la estructura y comportamiento de la materia. A partir de su trabajo, Mendeleev formuló la ley periódica, que expresa lo siguiente: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Esta idea significa que al ordenar los elementos por su peso atómico, las propiedades químicas y físicas se repetían de manera regular, estableciendo un patrón predecible. Sin embargo, con el paso de los años, algunos detalles empezaron a generar algunas dudas. Por ejemplo, el cobalto y el níquel no encajaban correctamente según sus masas atómicas. El níquel parecía más liviano, pero sus propiedades químicas lo ubicaban después del cobalto. Este desajuste intrigó a los científicos durante décadas. Hasta comienzos del siglo XX, el físico inglés Henry Moseley descubrió la clave. Gracias a sus experimentos con rayos X, Moseley demostró que realmente determinaba la posición de un elemento no era su peso atómico, sino su número atómico, es decir, la cantidad de protones en su núcleo. Con este hallazgo, la tabla periódica se reorganizó y adquirió su forma moderna, confirmando la genialidad de Mendeleev, pero corrigiendo el principio fundamental sobre el que debía basarse. De este modo, la labor de Meyer y Mendeleev marcó una nueva era en la química, una época en la que los elementos dejaron de ser una simple lista sin conexión para convertirse en una estructura ordenada, lógica y predictiva. Su trabajo no solo dio sentido a lo conocido, sino que abrió el camino para anticipar lo desconocido, convirtiendo la tabla periódica en el verdadero mapa del mundo químico. A comienzos del siglo XX, los avances en la física atómica transformaron por completo la manera en la que entendíamos la materia. Hasta entonces, la tabla periódica de Mendeleev estaba organizada principalmente por pesos atómicos, lo que funcionaba bastante bien en la mayoría de los casos, pero no en todos. Había incongruencias que no se podían explicar. Por ejemplo, el argón y el potasio parecían estar fuera de orden si se clasificaban por peso, y lo mismo ocurría con el telurio y el yodo. Estas irregularidades generaban dudas sobre cuál era realmente la propiedad fundamental que determinaba la posición de un elemento en la tabla. Fue entonces cuando el joven físico inglés Henry Moseley, en 1913, dio un paso decisivo. Utilizando una nueva técnica, la espectroscopía de rayos X, Moseley bombardeó diferentes elementos con electrones y midió la frecuencia de los rayos X que cada uno emitía. Descubrió algo extraordinario. Esas frecuencias no dependían directamente del peso atómico, sino de un número entero único para cada elemento, que aumentaba de 1 en 1. Ese número representaba la carga del núcleo atómico, es decir, la cantidad de protones. Así, Moseley formuló el concepto de número atómico y demostró que este era el verdadero orden fundamental de la tabla periódica. En otras palabras, las propiedades químicas y físicas de los elementos dependen del número atómico y no del peso atómico. Con este descubrimiento se corrigieron los errores de ubicación en la tabla de Mendeleev y se estableció la ley periódica moderna. El trabajo de Moseley fue un punto de inflexión. Por primera vez, la tabla periódica se apoyaba en una propiedad física y fundamental, directamente relacionada con la estructura interna del átomo. Además, su descubrimiento permitió predecir con precisión cuántos elementos faltaban por descubrir, llenando los espacios vacíos de forma científica.
Lamentablemente, Henry Moseley murió joven, a los 27 años durante la Primera Guerra Mundial, pero su legado fue tan grande que cambió para siempre la organización del conocimiento químico. Gracias a él, la tabla periódica adoptó su estructura definitiva y se convirtió en una herramienta universal para la ciencia. Décadas más tarde, ya entrado el siglo XX, la historia de la tabla periódica viviría otro capítulo fascinante, con el químico estadounidense Glenn Theodore Seaborg. Durante la Segunda Guerra Mundial, Seaborg formó parte del Proyecto Manhattan, donde trabajó en la investigación de elementos radiactivos y en la producción del plutonio. En ese contexto, realizó descubrimientos que ampliaron la frontera de la química más allá de lo conocido. Seaborg y su equipo lograron sintetizar más de 10 nuevos elementos. Entre ellos están el plutonio, americio, curio, merkelio, californio. Elementos que no existían naturalmente en la Tierra, sino que se crean en reactores nucleares o en aceleradores de partículas. Estos descubrimientos dieron origen a una nueva categoría, los elementos transuránicos, es decir, aquellos con número atómico mayor que el de uranio. Pero su mayor contribución no fue solo descubrir elementos, sino reorganizar la tabla periódica, para incluirlos sin romper su estructura. Seaborg propuso separar los lantánidos y actínidos del cuerpo principal de la tabla, ubicándolos en dos filas inferiores. De esta manera, la tabla mantuvo su forma compacta y ordenada, al tiempo que reflejaba las similitudes electrónicas de estos grupos. Esta disposición, que hoy vemos en todas las tablas modernas, se conoce como la configuración de Seaborg. Gracias a su trabajo, la tabla periódica se extendió a regiones que antes parecían inalcanzables, incorporando nuevos elementos hasta el número 106. En reconocimiento a su inmensa contribución, este elemento fue nombrado Seaborgio, convirtiéndose en uno de los pocos científicos en tener un elemento con su propio nombre en vida. En resumen, Moseley dio a la tabla periódica su fundamento científico al introducir el número atómico y Seaborg le dio su forma moderna y expansiva, permitiendo que la química avanzara más allá de los límites naturales. Con ambos, la tabla se transformó en una herramienta universal que no solo clasifica los elementos, sino que también predice su comportamiento y relación entre sí. Y ahora que la estructura de la tabla está completamente definida, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo es que se varían las propiedades químicas y físicas de los elementos dentro de esta organización tan precisa? Esa será la parte que explicará mi compañero a continuación. La tabla periódica moderna organiza elementos según criterios principales, los cuales sería su número atómico, su configuración electrónica y la repetición periódica de sus propiedades químicas y físicas. Se dividen en grupos o familias, que también son conocidas como columnas, que son los elementos con propiedades químicas semejantes, en periodos, que también se conocen como filas, que indican el nivel de energía más alto ocupado por los electrones. Los elementos también se agrupan en bloques, según el tipo de subnivel electrónico que se llenan. Existe tanto el bloque S, que serían los metales alcalinos y alcalino-terreos, los bloques P, los no metales halógenos y gases nobles, los bloques D, que serían los metales de transición, y los bloques F, que serían latánidos y actínidos. Dentro de esta organización, las propiedades periódicas varían de manera predecible. Serían, por ejemplo, la carga nuclear efectiva, que es la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones externos. Esta aumenta de izquierda a derecha en un periodo, provocando que los electrones estén más cercanos al núcleo. También existe el radioatómico e iónico, que disminuye de izquierda a derecha y aumenta de arriba hacia abajo. Aquí existen los cationes, que estos son más pequeños que su átomo neutro, y también los aniones, que son un poco más grandes que el átomo neutro. Está también la energía de ionización, es la energía necesaria para arrancar un electrón, y esta aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los gases nobles poseen la energía de ionización más alta debido a su estabilidad. También existe la afinidad electrónica, que mide la energía liberada cuando un átomo gana un electrón. Aquí los halógenos tienden a afinidades electrónicas muy altas, ya que necesitan solo un electrón para completar su capa externa. En cambio, los metales alcalinos tienen afinidades bajas. Y los valores teóricos y experimentales pueden variar ligeramente por las condiciones de medición, como la fase gaseosa o los estados excitados.
En conjunto, estas reflejan variación en su estructura electrónica interna. Explica su comportamiento químico también.